Mamá, necesito que te vayas de mi casa. Ahora mismo. La voz de Mauricio sonó fría como el hielo mientras me señalaba la puerta. Sus ojos, que una vez me miraron con amor, ahora destilaban desprecio. No puedo más contigo aquí. Vanessa y yo necesitamos nuestro espacio, especialmente ahora que viene el bebé. Me quedé paralizada en el umbral del comedor, sosteniendo aún el plato de porcelana que había heredado de mi madre. ¿Qué estás diciendo, hijo? Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Esta es mi casa también, la compré yo cuando tú tenías 10 años. Vanessa se levantó de la mesa, acariciando su vientre de 5 meses con una sonrisa cruel. Regina, ya no eres bienvenida aquí. Mauricio y yo hemos tomado una decisión. Es hora de que aprendas a vivir sola. Tú no eres más que un peso muerto en esta familia, escupió Mauricio, acercándose a mí con pasos amenazantes. Todo lo que haces es quejarte, llorar por papá, recordarnos constantemente todo lo que has hecho por nosotros. Estamos hartos. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. 42 años de matrimonio, 12 de viudez, toda una vida sacrificándome por ellos. Los recuerdos se agolparon en mi mente, las madrugadas trabajando en la fábrica textil para pagar sus estudios, los préstamos que pedí para comprar su primer auto, las noches sin dormir cuidándolo cuando estaba enfermo. Pero hijo, yo. Intenté hablar, pero levantó la mano para silenciarme. No hay peros, mamá. Recoge tus cosas y vete. Esta noche. Su voz era la de un extraño, no la del niño que solía refugiarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. Vanessa no puede estar estresada en su estado. Tu presencia aquí nos está haciendo daño. Miré alrededor del comedor que había decorado con tanto amor. Las cortinas color crema que cosí a mano, el aparador donde guardaba la vajilla de la abuela, las fotografías familiares que enmarcé con cuidado. Todo era mío, pagado con el sudor de mi frente, pero ahora me sentía como una intrusa en mi propia casa. Mauricio, por favor, hablemos con calma, supliqué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Soy tu madre, te di la vida, te crié sola después de que tu padre murió. ¿Cómo puedes hacerme esto? Exacto. Siempre lo mismo, gritó, golpeando la mesa con el puño. Siempre recordándome lo que hiciste, como si fuera tu esclavo de por vida. Estoy cansado de vivir con culpa, mamá. Quiero ser libre. Vanessa se acercó a él, tomando su brazo con gesto protector. Regina, esto es lo mejor para todos. Mauricio ha estado muy estresado últimamente, y el doctor dice que necesita tranquilidad. Tú ya no puedes dársela. El plato se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol. Los pedazos de porcelana se esparcieron por toda la habitación, como mi corazón en ese momento. ¿Tranquilidad?, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Después de todo lo que he hecho por ustedes. Ahí está otra vez, exclamó Mauricio, tirándose del cabello con desesperación. Todo lo que has hecho, todo lo que sacrificaste. Mamá, nadie te pidió que hicieras nada de eso. Fueron tus decisiones. Mis decisiones. Murmuré, sintiendo como cada palabra era una bofetada. ¿Mis decisiones fueron amarte incondicionalmente? ¿Trabajar 18 horas diarias para que tuvieras lo mejor? ¿Renunciar a rehacer mi vida después de que tu padre murió porque necesitabas estabilidad? Vanessa rodó los ojos con impaciencia. Regina, ya basta de melodrama. Mauricio y yo hemos decidido mudarnos a un lugar más pequeño, más íntimo. No hay espacio para 3 adultos. Mudarse. La palabra salió de mis labios como un gemido. ¿A dónde van a mudarse? ¿Con qué dinero? La mirada de Mauricio se volvió incómoda por un momento, pero rápidamente recuperó su frialdad. Eso no es tu problema, mamá. Ya no. Esa noche, mientras hacía mi maleta en el cuarto que había sido mío durante tantos años, los recuerdos me golpearon como olas furiosas. Cada prenda que doblaba traía consigo una historia, un sacrificio, una decisión que tomé pensando en el bienestar de mi familia. Recordé el día que llegué a esta casa por primera vez. Mauricio tenía 10 años y acababa de perder a su padre en un accidente automovilístico. El niño lloraba todas las noches, preguntándome si yo también me iba a ir. Nunca, mi amor, le susurraba,
acariciando su cabello castaño mientras él se aferraba a mi camisa. Mamá nunca te va a dejar solo. Cuánta ironía tenían esas palabras ahora. Tomé entre mis manos la fotografía que tenía en la mesita de noche. Era del día de la graduación de Mauricio de la universidad. Él sonreía radiante, sosteniendo su diploma de ingeniería, mientras yo lo abrazaba con lágrimas de orgullo corriendo por mis mejillas. Recordé ese día con precisión dolorosa. Había trabajado turnos dobles en la fábrica durante 5 años para pagar sus estudios. Mis manos, que una vez fueron suaves, se habían vuelto ásperas y callosas de manejar telas todo el día. Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti, me había dicho ese día, besando mi frente. Nunca voy a olvidar todo lo que sacrificaste por mí. Mentira. Todo había sido una mentira. Doblé mi vestido verde, el que me puse para conocer a Vanessa por primera vez. ¿Qué esperanzas tenía entonces de ganar una hija? Recordé cómo me esmeré cocinando durante horas, preparando todos los platillos favoritos de Mauricio para impresionarla. Vanessa apenas probó la comida, mirando constantemente su teléfono y haciendo comentarios sobre lo anticuada que era la decoración de la casa. Su mamá es muy intensa, la escuché decirle a Mauricio esa noche cuando pensaban que yo dormía. Siempre es así de pegajosa. Es que perdió a papá muy joven, había respondido mi hijo, defendiéndome entonces. Se volcó completamente en mí. Pero ya entenderás, solo necesita tiempo para adaptarse. Tiempo. Había tenido 5 años para adaptarse, 5 años intentando ganarme el cariño de esa mujer que ahora me echaba de mi propia casa como si fuera una desconocida. Seguí empacando, cada objeto un recordatorio de mi vida dedicada a otros. El suéter tejido a mano que me puse para el baby shower de Vanessa, donde gasté mis ahorros en regalos costosos que ella ni siquiera agradeció. Las zapatillas cómodas que compré para poder estar de pie largas horas cocinando para ellos los domingos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cocinó para mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía, qué necesitaba, qué soñaba? El sonido de risas llegó desde la sala. Mauricio y Vanessa estaban viendo televisión, como si nada hubiera pasado. Como si acabaran de destrozar el corazón de la mujer que les había dado todo. Me asomé por la puerta entreabierta y los vi acurrucados en el sofá, él acariciando la barriga de ella mientras susurraban planes para el futuro. Un futuro que no me incluía. Cerré los ojos y me transporté a otra época. Mauricio tenía 15 años y había llegado a casa con una mala calificación en matemáticas. Estaba tan avergonzado que no quería contarme. Mamá, soy un fracaso, me había dicho, hundiendo la cara entre las manos. Nunca voy a ser tan inteligente como papá. Mi amor, le había dicho, levantando su barbilla para que me mirara, tú no eres tu papá. Tú eres Mauricio, y Mauricio es extraordinario a su manera. Vamos a conseguir un tutor, vamos a practicar juntos todas las noches si es necesario. Y eso hicimos. Durante 2 años, cada noche después de llegar agotada del trabajo, nos sentábamos en la mesa del comedor a estudiar matemáticas. Yo, que apenas había terminado la preparatoria, aprendía junto con él para poder ayudarlo. Cuando finalmente logró aprobar el examen de ingreso a la universidad, lloré de felicidad más que él. ¿Cómo le voy a pagar todo esto, mamá?, me había preguntado, preocupado por los costos de la universidad. Tú no me tienes que pagar nada, hijo. Solo quiero que seas feliz y que tengas las oportunidades que yo nunca tuve. Ahora, empacando mis pertenencias como una refugiada en mi propia casa, me preguntaba si había sido una tonta. Si toda esa entrega, todo ese amor incondicional, había sido en realidad una maldición que había convertido a mi hijo en un ser incapaz de valorar lo que tenía. Tomé mi joyero, una caja de madera simple donde guardaba las pocas joyas que había heredado de mi madre. Dentro estaba el anillo de compromiso que me había dado Roberto, el padre de Mauricio. Un diamante pequeño, pero elegido con tanto amor. Roberto trabajaba en una ferretería y había ahorrado durante meses para comprármelo. Algún día te voy a comprar uno más grande, me había prometido, tomando mi mano temblorosa mientras me lo ponía. Cuando tengamos nuestra propia casa, cuando tengamos hijos, cuando seamos viejos y canosos. Pero Roberto murió a los 35 años, dejándome viuda con un niño de 10 años y una hipoteca que parecía imposible de pagar. Nunca me volví a casar. Nunca busqué a otro hombre. Toda mi energía, todo mi amor, toda mi vida se concentró en criar a Mauricio y darle el futuro que Roberto había soñado para él.
Abrí el cajón de mi cómoda y saqué los documentos que había guardado durante todos estos años. Facturas de la Universidad de Mauricio, recibos de los libros que le compré, comprobantes de las clases particulares que le pagué. Todo sumaba una fortuna que nunca pude permitirme, pero que conseguí trabajando noches extra, vendiendo las joyas de mi madre una por una, pidiendo préstamos que aún seguía pagando. También encontré las cartas que me escribía cuando estaba en la universidad. Querida mamá, decía una de ellas, no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Sé que trabajas muy duro para mantenerme aquí, y prometo que cuando me gradúe, todo va a cambiar. Voy a cuidarte como tú me has cuidado a mí. Otra promesa rota. Recordé el día que conoció a Vanessa. Llegó a casa como un adolescente enamorado, hablando sin parar de esta chica maravillosa que había conocido en una fiesta. Mamá, creo que es la indicada, me había dicho, con los ojos brillando de emoción. Quiero que la conozcas. Quiero que veas lo especial que es. Yo había sentido una punzada de celos, pero la había ignorado. Mi hijo era joven, era normal que quisiera formar su propia familia. Lo que no esperaba era que esa nueva familia me excluyera completamente. Vanessa llegó a nuestras vidas como un huracán. Hermosa, segura de sí misma, acostumbrada a que todos giraran a su alrededor. Desde el primer día, marcó su territorio. Cambió la decoración de la sala sin preguntarme, tiró fotos familiares que consideraba deprimentes, y poco a poco fue alejando a Mauricio de mí. Tu mamá es muy dependiente, le decía cuando pensaba que yo no la escuchaba. No es sano que un hombre de su edad esté tan apegado a su madre. Y Mauricio, mi hijo que una vez defendía cada decisión que yo tomaba, comenzó a verme con ojos diferentes. Comenzó a cuestionar mis consejos, a evitar nuestras conversaciones, a pasar más tiempo fuera de casa. Mamá, ¿estás lista? La voz de Mauricio me sobresaltó. Estaba parado en el marco de la puerta, sin atreverse a entrar completamente. Por un momento, vi un destello de la culpa en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Casi, respondí, cerrando la maleta. Solo necesito unos minutos más. Él asintió y se fue sin decir más. Ni siquiera se ofreció a ayudarme con el equipaje. Miré por última vez el cuarto que había sido mi refugio durante tantos años. Las paredes color durazno que pinté yo misma, la colcha floreada que compré cuando me mudé, el espejo donde me había mirado cada mañana preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Ahora tenía la respuesta. Al llegar al pequeño apartamento que había alquilado a las afueras de la ciudad, me senté en el único sofá que había podido comprar con mis ahorros de emergencia. El lugar era diminuto comparado con la casa que había llamado hogar durante tantos años, pero al menos era mío. Nadie podía echarme de ahí. La realidad de mi situación comenzó a golpearme lentamente. A los 67 años, estaba empezando de nuevo, completamente sola. Las paredes desnudas me miraban con indiferencia, recordándome que ya no tenía las fotografías familiares que habían decorado mi vida durante décadas. Vanessa se había asegurado de que yo no me llevara nada que perteneciera a la familia. Me levanté y caminé hacia la pequeña cocina. Abrí el refrigerador vacío y la despensa igualmente desolada. Durante 40 años, había cocinado para otros, había llenado alacenas pensando en los gustos de mi familia. Ahora no sabía ni qué comprar para mí misma. ¿Cuáles eran mis comidas favoritas? ¿Cuándo había sido la última vez que había elegido algo solo porque me gustaba a mí? Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana Mariana, quien vivía en otra ciudad. Necesitaba escuchar una voz familiar, necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, que lo que había pasado no era normal. Regina, qué sorpresa escucharte tan tarde, me dijo Mariana con su voz cálida. ¿Cómo están todos? Mariana, mi voz se quebró antes de poder continuar. Mauricio me echó de casa. El silencio del otro lado del teléfono se extendió por lo que parecieron horas. Finalmente, Mariana habló con incredulidad. ¿Qué quieres decir con que te echó? Regina, esa es tu casa. Él dice que soy un peso muerto. Que Vanessa no puede estar estresada por mi culpa, que necesitan espacio. Las palabras salían de mi boca como si fueran de otra persona. Me fui esta noche. Estoy en un apartamento pequeño cerca del centro. Dios mío, Regina, ¿cómo puedes ser tan desagradecido? Después de todo lo que hiciste por él. La indignación en la voz de mi hermana me consoló un poco. Al menos alguien entendía lo absurdo de la situación.
No sé qué hacer, Mariana. Toda mi vida giró alrededor de él. No sé quién soy sin ser la mamá de Mauricio. Escúchame bien, me dijo Mariana con firmeza. Tú eres Regina, una mujer fuerte que crió a un hijo sola, que trabajó como una mula para darle todo lo que quería. Si él no puede valorar eso, entonces el problema es suyo, no tuyo. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad del apartamento, reflexionando sobre las palabras de mi hermana. Tenía razón, pero el dolor seguía ahí, como una herida abierta en el pecho. Los días siguientes fueron una rutina extraña de autodescubrimiento forzado. Despertaba sin la necesidad de preparar el desayuno para nadie más. No había ropa que lavar excepto la mía. No había comidas que planear pensando en los gustos de otros. Era una libertad que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras organizaba los pocos documentos que había logrado traer conmigo, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era una carpeta llena de recibos de transferencias bancarias, comprobantes de pagos, facturas que había estado pagando por años sin cuestionarlo realmente. La cuota mensual del apartamento donde vivían Mauricio y Vanessa, $1,200 mensuales. El seguro del auto de lujo que Mauricio había necesitado para su trabajo, $300 al mes. La membresía del gimnasio exclusivo donde Vanessa hacía yoga prenatal, $250 mensuales. Las clases de preparación para el parto en la clínica privada más cara de la ciudad, $500 por sesión. Y luego estaba la factura que más me dolió encontrar, el anticipo de $30,000 para la boda que habían planeado para el próximo mes. $30,000 que había pagado vendiendo las acciones que Roberto me había dejado como herencia, el único dinero que tenía guardado para mi vejez. $30,000 para una fiesta que celebraría el amor de dos personas que acababan de destrozar mi vida. Me senté en el suelo de la sala, rodeada de papeles, sintiendo como una furia fría comenzaba a crecer en mi estómago. No era solo tristeza lo que sentía ahora. Era rabia. Una rabia limpia y poderosa que no había experimentado en décadas. Tomé mi laptop, una antigua máquina que barely funcionaba, y me conecté a mi cuenta bancaria. Allí estaban todas las transferencias automáticas que había configurado años atrás. Pagos que salían de mi cuenta cada mes como si fueran facturas de servicios básicos, pero que en realidad mantenían el estilo de vida lujoso de mi hijo y su esposa. Recordé la conversación que había tenido con Mauricio cuando él me pidió que pusiera los pagos en automático. Es más fácil así, mamá. No tienes que preocuparte por recordar las fechas, y nosotros no tenemos que estar pidiendo dinero todo el tiempo. Es más cómodo para todos. Cómodo para ellos, sin duda. Miré la pantalla durante largo rato, el cursor parpadeando sobre el botón de cancelar transferencia automática. Era tan simple. Un clic y todo se detendría. Un clic y Mauricio y Vanessa tendrían que enfrentar la realidad de sus gastos sin mi apoyo financiero. Pero había algo más que dinero en juego. Había años de condicionamiento, años de creer que mi valor como madre se medía por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar. Había décadas de escuchar que una buena madre siempre pone a sus hijos primero, sin importar el costo personal. ¿Qué clase de madre cancela el apoyo financiero a su hijo justo cuando va a ser padre? ¿Qué clase de mujer le quita la boda de $30,000 a una pareja de jóvenes enamorados? Pero entonces recordé las palabras de Mauricio: tú no eres más que un peso muerto. Recordé la sonrisa cruel de Vanessa cuando me pidieron que me fuera. Recordé cómo ninguno de los dos se ofreció a ayudarme con mis maletas, cómo no se preocuparon por dónde iba a dormir esa noche. Y recordé algo más importante. Recordé que tenía 67 años y que había pasado los últimos 12 siendo una cajera automática emocional para dos personas que claramente no me respetaban. Tomé el teléfono y marqué el número del salón de eventos donde se suponía que sería la boda. Buenas tardes, dije cuando contestaron. Habla Regina Montoya. Necesito cancelar el evento que tengo reservado para el próximo mes bajo el nombre de Mauricio Rivera. Un momento, señora, permítame revisar. Sí, aquí está. Es una boda para 200 invitados. ¿Hay algún problema? Porque debes saber que el anticipo de $30,000 no es reembolsable según las políticas del contrato. No hay problema, respondí, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Solo cancele la reservación. El dinero puede quedárselo. Después de colgar, me quedé sentada en silencio. No sentía culpa. No sentía miedo.
Sentía algo que no había experimentado en años. Control. Por primera vez en décadas, había tomado una decisión pensando únicamente en mí. Después de cancelar la boda, me dirigí a mi computadora con una determinación que no había sentido en años. Abrí mi cuenta bancaria en línea y comencé a navegar por las transferencias automáticas que había configurado durante los últimos 5 años. Era impresionante ver la cantidad de dinero que salía de mi cuenta cada mes hacia la vida de lujo que llevaban Mauricio y Vanessa. Una por una, comencé a cancelar cada transferencia. Primero, la renta del apartamento. $1,200 mensuales que habían estado saliendo religiosamente de mi cuenta durante 3 años. ¿Para qué voy a pagar la renta si ya no vivo ahí?, me dije en voz alta, sintiéndome extrañamente liberada al hacer clic en cancelar. Luego, el seguro del BMW que Mauricio había insistido en comprar porque necesitaba un auto confiable para su trabajo. $300 mensuales por un vehículo que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Cancelado. El gimnasio exclusivo de Vanessa, donde tomaba clases de yoga prenatal con instructores privados. $250 mensuales para mantener a mi nuera relajada y saludable durante el embarazo. Como si no hubiera parques públicos donde caminar gratis. Cancelado. Las clases de preparación para el parto en la clínica más cara de la ciudad. $500 por sesión, 2 veces por semana. Para asegurar que el bebé nazca en las mejores condiciones, había dicho Vanessa cuando me pidió que pagara esas clases. Cancelado. Seguí revisando. El plan de telefonía premium con datos ilimitados para ambos. La suscripción al servicio de comida orgánica a domicilio que Vanessa había pedido porque no podía exponerse a pesticidas durante el embarazo. La cuenta de la tienda de ropa de maternidad donde Vanessa compraba vestidos de $400 que usaría por solo unos meses. Cancelado. 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 Cada clic era como quitarme un peso de encima. Cada transferencia anulada era una pequeña declaración de independencia. Durante años, había sido como una gallina de los huevos de oro, produciendo dinero constantemente para mantener un estilo de vida que yo nunca había podido permitirme para mí misma. Cuando terminé, calculé rápidamente el total. $4,800 mensuales. Casi $5,000 cada mes que habían estado saliendo de mi cuenta para mantener a 2 adultos perfectamente capaces de trabajar y mantenerse solos. En 5 años, había gastado más de $280,000 en mantener a mi hijo y su esposa. Dinero que había ganado trabajando turnos extras, vendiendo mis pocas pertenencias de valor, pidiendo préstamos que aún estaba pagando. ¿Y para qué? ¿Para que me llamaran peso muerto y me echaran de casa como a una extraña? Tomé mi teléfono nuevamente. Esta vez marqué el número de la compañía de tarjetas de crédito. Buenas tardes, dije cuando contestó el representante. Necesito cancelar una tarjeta adicional que tengo a nombre de Mauricio Rivera. Por supuesto, señora Montoya. ¿Hay algún motivo específico para la cancelación? Sí, respondí sin dudar. El usuario adicional ya no forma parte de mi familia. Técnicamente era cierto. Si Mauricio había decidido que yo no era parte de su vida, entonces él tampoco era parte de la mía. Después de colgar, me serví un vaso de agua y me senté en mi pequeño sofá. Por primera vez en décadas, mi cuenta bancaria iba a mantenerse estable. Por primera vez en años, el dinero que ganaba trabajando se iba a quedar conmigo. Era una sensación extraña, casi culposa. Había pasado tanto tiempo asociando mi valor como madre con cuanto podía dar económicamente, que ahora me sentía como si estuviera siendo egoísta. Pero entonces recordé las palabras exactas de Mauricio: peso muerto. ¿Cómo podía ser un peso muerto si era yo quien había estado cargando financieramente con todo el peso de sus vidas? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Regina. Era la voz de Vanessa, pero sonaba diferente. Menos segura, más nerviosa. Soy Vanessa. Necesito hablar contigo. Dime, respondí, manteniéndome fría. Es que, bueno, hay un problema con la reservación del salón para la boda. Dicen que fue cancelada, pero eso tiene que ser un error, ¿verdad? Tú no harías algo así. La escuché respirar pesadamente del otro lado de la línea, esperando mi respuesta. Era interesante cómo ahora su tono no era despectivo ni condescendiente. Era casi suplicante. No fue un error, dije simplemente.
¿Qué? Su voz subió una octava. Regina, no puedes estar hablando en serio. Cancelaste nuestra boda. Cancelé la boda que yo estaba pagando. Si quieren casarse, pueden organizar su propia celebración con su propio dinero. Pero Regina, gritó Vanessa, ya enviamos las invitaciones. La familia de Mauricio viene de otros países. No podemos cancelar todo ahora. Claro que pueden. Solo necesitan encontrar otro lugar que puedan pagar ustedes mismos. ¿Cómo vamos a pagar $30,000 en un mes? Estás siendo irracional. Mauricio tenía razón, estás actuando como una loca vengativa. Esas palabras fueron como gasolina al fuego que había estado creciendo en mi interior. Loca vengativa, repetí lentamente. Vanessa, durante 5 años he pagado su renta, su comida, sus lujos, sus caprichos. Ayer me echaron de mi propia casa llamándome peso muerto. Hoy decidí que ya no voy a seguir financiando la vida de 2 personas que claramente no me respetan. Pero Regina, yo estoy embarazada. No podemos estar estresados en este momento. El doctor dice que... El doctor puede decir lo que quiera, la interrumpí. Pero el estrés de organizar una boda que pueden pagar es mucho menor que el estrés de ser humillada y echada de casa por las mismas personas que mantienes económicamente. Mauricio se va a poner furioso cuando se entere. Mauricio puede ponerse como quiera. Yo ya no soy su responsabilidad, ¿recuerdas? Y aparentemente, él tampoco es la mía. Colgué el teléfono sintiendo una adrenalina extraña corriendo por mis venas. Era la primera vez en 5 años que le había dicho que no a Vanessa. La primera vez que había defendido mi derecho a tomar mis propias decisiones con mi propio dinero. Mi teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Mauricio. Mamá, ¿qué carajo está pasando? Su voz estaba llena de una furia que hacía mucho no escuchaba. ¿Cancelaste nuestra boda? Estás loca. Hola, Mauricio, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo estás? No me vengas con cortesías. Contéstame. ¿Por qué cancelaste la boda? Porque ya no soy parte de tu familia, ¿recuerdas? Ayer me lo dejaste muy claro. Y si no soy familia, no tengo por qué pagar celebraciones familiares. Eso es diferente. Estamos hablando de mi boda. Tu boda que yo iba a pagar mientras ustedes me trataban como basura. El silencio del otro lado fue largo. Finalmente, Mauricio habló con una voz que intentaba ser conciliadora. Mamá, mira, tal vez ayer las cosas se salieron de control. Vanessa está muy sensible por el embarazo, y yo estoy estresado con el trabajo. Quizás podemos hablar y... Quizás, lo interrumpí. Quizás me pedirás perdón por llamarme peso muerto. Quizás me invitarán de vuelta a la casa que yo ayudé a comprar. O quizás solo quieres que restaure los pagos. Otra pausa larga. Los pagos. Murmuró. Sí, Mauricio. Todos los pagos. Los cancelé todos esta tarde. ¿Qué quieres decir con que cancelaste todos los pagos? La voz de Mauricio había perdido toda pretensión de cordialidad. Ahora sonaba desesperada, casi pánica. Exactamente lo que escuchaste. La renta, el seguro del auto, el gimnasio, las clases prenatales, la tarjeta de crédito adicional. Todo. Hablé lentamente, saboreando cada palabra. Por primera vez en años, tenía el control de la situación. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero. Vanessa está embarazada. Mauricio, dije con una paciencia que no sentía, ayer me dijiste que era un peso muerto. Hoy les estoy demostrando exactamente cuánto peso estaba cargando. Pero no puedes dejarnos sin nada. Somos tu familia. Ah, ¿sí? Porque ayer, cuando me echaron de casa, no parecían considerarme familia. Ayer parecía que yo era solo una molestia de la que querían deshacerse. Escuché voces de fondo. Vanessa estaba gritándole algo a Mauricio, pero no pude entender qué. Luego volvió la voz de mi hijo, esta vez más suplicante. Mamá, por favor, seamos racionales. Sí, tal vez ayer las cosas se dijeron mal, pero no podemos cancelar todo así. ¿Sabes cuánto cuesta la renta de este apartamento?
¿Sabes lo que vamos a hacer sin el seguro del auto? Mauricio, tú eres un ingeniero graduado. Vanessa tiene un título en administración. Los dos son adultos jóvenes y sanos. Estoy segura de que pueden encontrar la manera de pagar sus propios gastos como lo hace el resto de la humanidad. Pero el bebé, gritó Vanessa desde el fondo. Estoy embarazada. No puedo trabajar en mi condición. Vanessa, dije alzando la voz para que me escuchara, millones de mujeres embarazadas trabajan todos los días. El embarazo no es una discapacidad. Eres una mujer horrible, gritó ella. Una abuela horrible. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio nieto? Mi nieto, repetí lentamente. Interesante que ahora sea mi nieto. Ayer, cuando me echaron de casa, parecía que yo no iba a tener lugar en la vida de ese bebé. Mauricio volvió a tomar el teléfono. Mamá, está bien, entiendo que estés molesta. Pero piénsalo bien. Si cancelas todo, nosotros vamos a tener que mudarnos. Vamos a tener que cancelar las clases prenatales. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tu nieto nazca sin los mejores cuidados? Mauricio, hay hospitales públicos excelentes donde nacen bebés sanos todos los días. Tu hermoso nieto va a estar bien sin clases de $500. No entiendes. Su voz se quebró un poco. Nosotros ya nos acostumbramos a este estilo de vida. No sabemos cómo vivir con menos. Esa confesión me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Mi hijo, de 35 años, acababa de admitir que no sabía cómo vivir sin el dinero de su madre, que en algún momento durante los últimos años, había dejado de ser un adulto independiente para convertirse en un parásito financiero. Bueno, dije después de un silencio largo, entonces es hora de que aprendan. Mamá, no puedes abandonarnos así. Abandonarlos. La palabra me salió como una carcajada amarga. Mauricio, ¿quién abandonó a quién ayer? ¿Quién le dijo a quién que ya no era bienvenida en su propia familia? Eso fue diferente. Estaba enojado. ¿Y crees que yo no estoy enojada? ¿Crees que no me dolió que mi propio hijo, al que crié sola, me dijera que soy un peso muerto? La línea se quedó en silencio por un momento. Luego escuché susurros desesperados entre Mauricio y Vanessa. Estaban strategizing, probablemente tratando de encontrar las palabras correctas para manipularme y hacer que cambiara de opinión. Mamá, dijo Mauricio finalmente, usando el tono dulce que solía usar cuando era niño y quería algo. Te propongo algo. ¿Qué tal si vienes a casa y hablamos todo esto con calma? Vanessa va a disculparse contigo, yo me voy a disculpar, y podemos arreglar todo este malentendido. Malentendido, repetí. Mauricio, llamarme peso muerto y echarme de casa no fue un malentendido. Fue una decisión consciente. Pero estábamos estresados. Mamá, el embarazo, el trabajo, los gastos de la boda. Todo se nos juntó y decidieron desquitarse conmigo, terminé por él. La persona que les ha dado todo durante años se convirtió en su chivo expiatorio. No es cierto. ¿No? Entonces dime, Mauricio, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por mi bienestar? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo de mí? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. En los últimos 5 años, cada llamada telefónica, cada visita, cada conversación había sido porque necesitaban algo. Dinero, favores, que cuidara la casa mientras viajaban, que cocinara para sus fiestas. Mamá, por favor, susurró Mauricio, y por primera vez en la conversación, sonaba genuinamente quebrado. No sé qué hacer sin tu ayuda. Esas palabras deberían haberme dado pena. Deberían haber activado todos mis instintos maternales. Pero en lugar de eso, solo confirmaron lo que ya sabía. Había criado a un hombre que no sabía valerse por sí mismo. Mauricio, dije suavemente, es hora de que aprendas. Tienes 35 años. Es hora de que seas realmente adulto. ¿Y si no podemos? ¿Y si fracasamos? ¿Y si perdemos el apartamento? Entonces aprenderán a vivir en algo más pequeño. Aprenderán a manejar un presupuesto. Aprenderán lo que significa trabajar para mantener el estilo de vida que quieren en lugar de esperar que alguien más se los regale.
Mamá, eres nuestra última esperanza. No, Mauricio. Ustedes son su propia esperanza. Siempre lo han sido. Solo que nunca se han dado la oportunidad de descubrirlo porque siempre he estado ahí para rescatarlos. Vanessa tomó el teléfono nuevamente. Regina, si no restauras los pagos, vamos a tener que cancelar la boda completamente. ¿Eso es lo que quieres? Que tu hijo no se case. Vanessa, si el único modo en que pueden casarse es con mi dinero, entonces tal vez no están listos para el matrimonio. El matrimonio significa formar una nueva familia independiente, no depender de la madre del novio para pagar todo. Pero todas las familias se ayudan. Es normal. Ayudar es una cosa. Mantener completamente a dos adultos sanos es otra muy diferente. Eres una egoísta, gritó Vanessa. Todo este tiempo pensé que eras una buena persona, pero en realidad eres una vieja amargada que no soporta ver feliz a su propio hijo. Esa acusación me dolió más de lo que quería admitir, porque parte de mí se preguntaba si tenía razón. ¿Era esto venganza? ¿Era solo el despecho de una mujer mayor que no podía aceptar que su hijo había crecido? Pero entonces recordé todas las noches que había trabajado turnos extra para pagarles las cosas que querían. Recordé todas las veces que había dicho que no a invitaciones de amigos porque necesitaba ahorrar dinero para ellos. Recordé todas las pequeñas humillaciones diarias de los últimos años, todos los comentarios despectivos de Vanessa que había ignorado por el bien de la paz familiar. Vanessa, dije finalmente, si querer que mi hijo aprenda a ser responsable me convierte en una vieja amargada, entonces supongo que lo soy. Y colgué el teléfono. Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeño apartamento con las manos temblando. El teléfono no dejaba de sonar. Primero era Mauricio, luego Vanessa, luego Mauricio otra vez. Decidí apagarlo completamente. Necesitaba silencio para procesar lo que había hecho. Por primera vez en años, el apartamento estaba completamente en silencio. No había televisión de fondo, no había conversaciones de otras personas, no había el ruido constante de una casa llena. Solo yo y mis pensamientos. Me preparé una taza de té de manzanilla, algo que no había hecho en años porque Mauricio decía que el olor lo mareaba y Vanessa insistía en que las infusiones eran cosas de viejas. Me senté en mi pequeño sofá, sosteniendo la taza caliente entre mis manos, y por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por los gustos o necesidades de nadie más. Era extraño, liberador y aterrador al mismo tiempo. Al día siguiente, decidí salir a caminar por el parque que estaba cerca de mi nuevo apartamento. Era un lugar que había visto cuando vine a firmar el contrato de renta, pero nunca había tenido tiempo de explorar. Durante años, mis días libres se habían dedicado a cocinar para Mauricio y Vanessa, a limpiar la casa, a hacer las compras pensando en lo que ellos necesitaban. El parque era hermoso. Había árboles viejos con sombra generosa, bancas de madera que parecían invitar a sentarse y reflexionar, y senderos serpenteantes que desaparecían entre la vegetación. Me senté en una banca cerca de un pequeño estanque donde nadaban algunos patos, y respiré profundamente. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo así? ¿Cuándo había sido la última vez que había salido solo por el placer de salir, sin una lista de mandados que cumplir para otros? Disculpe. Una voz suave me sobresaltó. Me volteé y vi a una mujer de aproximadamente mi edad, con cabello gris recogido en un moño suelto y una sonrisa amable. «¿No es usted Regina?» La miré con más atención y de repente la reconocí. Mónica. Era Mónica, una compañera de trabajo de hace muchos años, de cuando trabajaba en la fábrica textil. «Sí. Qué coincidencia encontrarte aquí». Se sentó a mi lado sin ceremonia. «No te había visto en años. ¿Cómo has estado?» La pregunta simple me tomó por sorpresa. ¿Cómo había estado? Por años, cuando alguien me preguntaba eso, automáticamente hablaba de Mauricio, de sus logros, de sus planes. Nunca hablaba de mí. Bueno, dije lentamente, es una historia larga. Mónica se acomodó en la banca como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tengo tiempo. Estoy jubilada desde hace 3 años y mis tardes son completamente libres. No sé qué me pasó, pero de repente todas las palabras comenzaron a salir. Le conté sobre los últimos años, sobre cómo había estado manteniendo financieramente a Mauricio y Vanessa, sobre la humillación de la noche anterior, sobre mi decisión de cancelar todos los pagos.
Mónica escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, con una expresión de comprensión creciente en su rostro. Regina, me dijo cuando terminé, ¿puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Algo que no tuviera que ver con cuidar a alguien más. La pregunta me dejó sin palabras. Pensé y pensé, tratando de recordar. ¿Cuándo había sido la última vez que había comprado algo que quería en lugar de algo que necesitaba? ¿Cuándo había ido al cine a ver una película que me interesaba a mí? ¿Cuándo había tomado unas vacaciones, aunque fueran solo un fin de semana? No puedo recordar, admití finalmente. Mónica suspiró. Regina, conozco esa historia. Yo la viví también. ¿En serio? Sí. Después de que mi esposo murió, dediqué toda mi vida a mis 2 hijos. Pagué sus estudios universitarios, sus bodas, los enganches de sus casas, las cunas de mis nietos. Durante 15 años, cada peso que ganaba se iba para ellos. ¿Y qué pasó? Lo mismo que te pasó a ti. Un día decidieron que era demasiado entrometida, que necesitaban espacio. Me cortaron de sus vidas como si fuera un tumor. Y yo me quedé completamente sola, sin dinero, sin identidad propia, sin saber quién era yo aparte de ser su madre. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué hiciste? Al principio, me deprimí muchísimo. Pensé que mi vida había terminado. Pero luego me di cuenta de algo importante. Había pasado 15 años viviendo la vida de otros. Era hora de vivir la mía. ¿Cómo? Mónica sonrió, y vi un brillo en sus ojos que me recordó a la mujer que había conocido años atrás en la fábrica. Empecé pequeño. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo. Luego me uní a un grupo de caminata. Después comencé a viajar. Viajar. Sí. Con el dinero que ya no gastaba en mis hijos, pude ahorrar para hacer cosas que siempre había soñado. Fui a París el año pasado. Este verano voy a recorrer Italia. La envidiaba. No era una envidia amarga, sino una envidia llena de esperanza. Si Mónica había podido reconstruir su vida a los 60 años, tal vez yo también podía hacerlo a los 67. ¿Tus hijos nunca trataron de volver?, le pregunté. Oh, sí. Cuando se dieron cuenta de que el dinero ya no llegaba, de repente recordaron que tenían una madre. Pero para entonces yo ya había aprendido algo importante. El amor real no se compra con dinero. Si alguien solo te busca cuando necesita algo, eso no es amor, es conveniencia. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas de verdad. ¿Y no te sientes culpable? ¿No te sientes como una mala madre? Mónica se rió suavemente. Regina, una mala madre es la que no cuida a sus hijos cuando son pequeños e indefensos. Una buena madre es la que los prepara para ser adultos independientes. Si a los 35 años tu hijo no puede vivir sin tu dinero, el problema no es que seas mala madre. El problema es que fuiste demasiado buena madre. Esa perspectiva era completamente nueva para mí. Durante décadas había medido mi valor como madre por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar. Nunca se me había ocurrido que tal vez dar demasiado podía ser tan dañino como dar muy poco. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continuó Mónica. Mis hijos están mejor ahora que cuando yo los mantenía. Tuvieron que aprender a manejar su dinero, a hacer presupuestos, a tomar decisiones responsables. Se convirtieron en verdaderos adultos cuando dejé de tratarlos como niños. ¿Y tu relación con ellos? Mejor que nunca. Ahora cuando me llaman es porque realmente quieren hablar conmigo, no porque necesiten algo. Cuando vienen a visitarme es porque disfrutan mi compañía, no porque esperan que les cocine o les ayude con algo. Por primera vez en años, siento que me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Era posible que al cortar el dinero, en realidad estuviera abriendo la puerta a una relación más genuina con Mauricio? ¿Tienes miedo?, le pregunté. ¿De qué? De estar sola. De envejecer sin familia cerca. Mónica me miró con compasión. Regina, ¿sabes cuál es la diferencia entre estar sola y estar acompañada por gente que no te respeta? Negué con la cabeza. Estar sola te duele al principio, pero después te das cuenta de que la soledad puede ser muy pacífica.
Estar con gente que no te respeta te duele todos los días, pero es un dolor constante al que te acostumbras hasta que ya no lo notas. Hasta que un día explotas. Como ayer, murmuré. Como ayer, confirmó ella. Regina, lo que hiciste ayer no fue venganza. Fue autodefensa. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato, viendo a los patos nadar en el estanque. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Durante los siguientes días, las llamadas y mensajes de Mauricio y Vanessa se volvieron cada vez más desesperados. Había decidido encender mi teléfono solo 1 hora al día para revisar si había algo realmente importante, pero la mayoría de los mensajes seguían el mismo patrón: súplicas, promesas de cambio, chantaje emocional y, finalmente, insultos cuando nada más funcionaba. Mamá, por favor, reconsidera tu decisión. Vanessa está llorando todo el día. No puede estar estresada en su estado, decía uno de los mensajes de voz de Mauricio. Otro decía: Regina, si no restauras los pagos esta semana, vamos a tener que mudarnos a casa de mis padres. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tu nieto crezca en un ambiente hostil? Era Vanessa, usando su voz más dramática. Y luego, cuando se dieron cuenta de que ni las súplicas ni el chantaje funcionaban, llegaron los insultos. Eres una vieja egoísta y amargada. Ojalá nunca hubiera conocido a tu hijo. Ojalá nunca tengas la oportunidad de conocer a tu nieto, había gritado Vanessa en un mensaje lleno de rabia. Pero el mensaje que más me dolió fue uno de Mauricio. Mamá, papá estaría avergonzado de ti. Él nunca habría abandonado a su familia así. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Roberto había sido un hombre bueno, trabajador, que se desvivía por su familia. Pero Roberto también había muerto cuando Mauricio tenía 10 años. Nunca tuvo que lidiar con un hijo adulto que se negaba a crecer, nunca tuvo que enfrentar la manipulación sutil de una nuera tóxica. Esa noche, me senté frente al espejo de mi pequeño apartamento y me miré realmente por primera vez en años. ¿Quién era yo más allá de ser la madre de Mauricio? ¿Quién había sido Regina antes de convertirse en la máquina de dar dinero de su familia? Recordé a la joven de 22 años que se había casado con Roberto. Era una mujer con sueños propios, con planes que iban más allá de la maternidad. Había querido estudiar enfermería, había soñado con viajar, había imaginado una vida llena de aventuras y experiencias nuevas. ¿Qué había pasado con esa mujer? Se había perdido poco a poco en el papel de esposa perfecta, luego de madre perfecta, luego de viuda sacrificada. Cada rol había consumido un pedazo de su identidad original hasta que no quedó nada más que una sombra dedicada a complacer a otros. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Fui sola al centro comercial sin una lista de compras para otros. Caminé por las tiendas sin prisa, mirando cosas que me gustaban a mí. En una librería, me detuve frente a la sección de novelas románticas. Siempre me habían gustado, pero Mauricio solía burlarse de ellas, diciendo que eran literatura basura para mujeres frustradas. Compré 3 novelas. En una tienda de ropa, me probé un vestido rojo que me gustó inmediatamente. Era elegante pero no formal, cómodo pero favorecedor. Cuando me miré en el espejo del probador, por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía viva. Le queda hermoso, me dijo la vendedora cuando salí del probador. Ese color le da mucha vida a su piel. Compré el vestido. Cuando llegué a casa con mis compras, mi teléfono estaba sonando. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar por si era algo importante. Abuela Regina. Era una voz joven, femenina, que me resultó familiar. Mónica. Era mi nieta, la hija de 16 años de mi hermana Mariana. Sí, soy yo. Oye, mi mamá me contó lo que pasó con el tío Mauricio. ¿Estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez en días que alguien me preguntaba cómo estaba yo, en lugar de reclamarme por las decisiones que había tomado. Estoy procesando todo, le dije honestamente. ¿Puedo ir a visitarte? Estoy de vacaciones escolares y mamá dice que necesitas compañía. Mónica, querida, no quiero que te metas en problemas familiares. Abuela, no es problema familiar. Esto es que quiero pasar tiempo contigo. Siempre me gustó hablar contigo, pero cuando íbamos a casa del tío Mauricio, él siempre te tenía ocupada cocinando o limpiando. Nunca podíamos hablar de verdad. Esa observación me sorprendió.
¿Mi nieta había notado eso? ¿Había visto cómo Mauricio monopolizaba mi tiempo y energía? Me encantaría que vinieras, le dije. Mónica llegó al día siguiente con una mochila llena de libros y una sonrisa que iluminó mi pequeño apartamento. Era una chica inteligente, estudiosa, con planes claros para su futuro. Quería estudiar psicología y especializarse en terapia familiar. Abuela, me dijo mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Te sientes culpable por lo que hiciste? La pregunta era directa, sin rodeos. Era refrescante después de días de manipulación emocional. Sí, admití. Parte de mí se siente culpable. He pasado toda mi vida creyendo que una buena madre siempre pone a sus hijos primero. Mónica asintió pensativamente. Estamos estudiando codependencia en mi clase de psicología básica. ¿Sabes qué es? No estoy segura. Es cuando una persona basa su autoestima en cuidar a otros, incluso cuando ese cuidado es dañino para ambas partes. Es cuando alguien da tanto que en realidad evita que la otra persona crezca y sea independiente. Sus palabras resonaron con fuerza en mi mente. ¿Crees que eso es lo que hice? Abuela, el tío Mauricio tiene 35 años y nunca ha pagado su propia renta. ¿Tú crees que eso es normal? Pero él tenía gastos, y Vanessa estaba embarazada, y millones de parejas embarazadas en el mundo pagan sus propios gastos, me interrumpió suavemente. Abuela, ¿sabes cuánto gana el tío Mauricio como ingeniero? No exactamente. Mamá me dijo que gana más de $4,000 al mes. Y Vanessa ganaba otros 2,000 antes de dejar de trabajar por el embarazo. Eso es más de lo que ganan mis papás juntos, y ellos tienen 2 hijas, una casa y un auto. Las cifras me impactaron. Si era cierto lo que decía Mónica, entonces Mauricio y Vanessa habían estado viviendo con un presupuesto de más de $10,000 mensuales contando mi contribución. Era más dinero del que yo había visto en mi vida. ¿Por qué crees que seguían pidiendo dinero si ganaban tanto?, le pregunté. Mónica se encogió de hombros. ¿Por qué pagar tus propios gastos cuando alguien más puede hacerlo? Especialmente cuando esa persona nunca dice que no. Pero yo soy su madre. Se supone que debo ayudarlo. Abuela, ayudar es dar un préstamo cuando alguien tiene una emergencia. Ayudar es cuidar a los nietos para que los padres puedan trabajar. Ayudar es dar consejos cuando te los piden. Lo que tú estabas haciendo no era ayudar, era mantener. ¿Cuál es la diferencia? La ayuda es temporal y tiene el objetivo de que la persona se vuelva independiente. Mantener es permanente y crea dependencia. La ayuda fortalece, mantener debilita. Por primera vez, alguien me estaba dando una perspectiva completamente diferente de la situación. Durante días había estado cuestionándome si era una mala madre por cortar el dinero. Mónica me estaba sugiriendo que tal vez había sido una mala madre por seguir dándolo. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté. Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Y creo que es hora de que empieces a vivir para ti. Esa noche, después de que Mónica se fue, me quedé despierta pensando en sus palabras. Mi nieta de 16 años había mostrado más madurez emocional en una tarde que mi hijo de 35 en años. Me levanté y fui al espejo nuevamente. Esta vez, en lugar de buscar a la mujer perdida del pasado, traté de imaginar a la mujer que podía ser en el futuro. ¿Qué quería Regina para el resto de su vida? Una semana después del encuentro con mi nieta Mónica, decidí hacer algo que no había hecho en más de 20 años. Ir sola a un restaurante. No para llevar comida a casa, no para celebrar algo relacionado con Mauricio, sino simplemente porque quería disfrutar de una comida que no tuviera que cocinar yo misma. Elegí un pequeño café italiano en el centro de la ciudad. El lugar tenía manteles a cuadros rojos y blancos, música suave de fondo, y un aroma delicioso a albahaca y tomate. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí pasta con salsa de tomate casera, algo simple pero que me sonaba delicioso. Mientras esperaba mi comida, observé a las otras personas en el restaurante. Había parejas jóvenes hablando en voz baja, un hombre mayor leyendo el periódico mientras comía solo, un grupo de amigas riéndose alrededor de una botella de vino. Todos parecían cómodos en sus propios espacios, disfrutando de sus propias vidas. ¿Cuándo había dejado de ser una de esas personas? ¿Cuándo había perdido la capacidad de disfrutar mi propia compañía? Mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de un número desconocido. Regina, soy José, el vecino de Mauricio. ¿Podemos hablar? Es importante. José era un hombre amable de unos 50 años que vivía en el apartamento de al lado. Siempre había sido cordial conmigo, y a veces habíamos conversado brevemente cuando yo visitaba a Mauricio. Le respondí que sí podíamos hablar y le di mi dirección. Llegó a mi apartamento esa misma tarde, con expresión seria y algo incómoda. Regina, siento mucho molestarla, pero siento que debo contarle algo que he estado viendo. ¿Qué pasa, José? Es sobre Mauricio y Vanessa. Desde hace unos días han estado recibiendo muchas visitas extrañas. Gente que viene a horas raras, a veces discusiones fuertes en el pasillo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de visitas? Hombres en trajes, con portafolios. Ayer escuché a uno de ellos gritando algo sobre pagos atrasados y consecuencias legales. Y esta mañana llegó un camión de una empresa de mudanzas, pero solo se llevaron algunas cosas caras. La televisión grande, el sofá de cuero, la computadora de Mauricio. ¿Crees que están vendiendo sus cosas? José asintió con gravedad. Eso parece. Y Regina, quiero que sepa que ayer Vanessa vino a tocar mi puerta. Me pidió prestados $5,000. Dijo que era una emergencia temporal, que usted había tenido un malentendido con ellos, pero que pronto todo se resolvería. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no tenía esa cantidad de dinero disponible. Pero también le dije que si era tan urgente, debería hablar directamente con usted o buscar ayuda de un banco. Gracias por contarme esto, José. Regina, no sé qué pasó entre ustedes, pero conozco a Mauricio desde hace 3 años. Es un buen chico, pero... José hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Creo que nunca aprendió a ser realmente responsable. Siempre habla de usted como si fuera su salvavidas financiero. ¿Qué quieres decir? Cada vez que tienen un gasto grande, cada vez que quieren algo nuevo, siempre dice lo mismo: mi mamá nos va a ayudar. Mi mamá siempre encuentra la manera. Nunca los he escuchado hacer un presupuesto real o hablar de ahorrar dinero. Las palabras de José confirmaron lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. No había estado ayudando a Mauricio, había estado habilitando su irresponsabilidad. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la visita de José, mi teléfono sonó. Era Mauricio, pero su voz sonaba diferente. Más pequeña, más quebrada. Mamá, dijo sin preámbulos. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Por favor. Mauricio, si quieres hablar conmigo, puedes venir aquí. No puedo. El auto. Tuvimos que venderlo. Vendieron el BMW. Sí. Y también otras cosas. Mamá, estamos en problemas. Problemas serios. Por primera vez en semanas, la voz de mi hijo sonaba genuinamente asustada, no manipuladora. Decidí ir a verlo. Cuando llegué al apartamento que una vez había considerado mi hogar, me impactó el cambio. La sala estaba prácticamente vacía. El sofá de cuero había desaparecido, la televisión grande ya no estaba, incluso las decoraciones caras que Vanessa había insistido en comprar habían sido removidas. Mauricio me abrió la puerta con cara de derrota. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa arrugada sugería que no había dormido bien en días. Mamá, me dijo, y por primera vez en años, sonó como el niño que solía ser. Metimos la pata. La metimos muy feo. Vanessa estaba sentada en el único sofá que quedaba, un mueble viejo que yo había reconocido de cuando Mauricio era universitario. Tenía los ojos rojos de llorar y evitó mirarme directamente. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya tenía una idea. Cuando cancelaste los pagos, no nos dimos cuenta inmediatamente de lo mal que estábamos financieramente, comenzó Mauricio. Pensamos que podríamos arreglarlo fácilmente, que encontraríamos la manera de pagar todo nosotros mismos. Y resultó que nunca habíamos hecho un presupuesto real. No sabíamos exactamente cuánto ganaba yo después de impuestos, no sabíamos cuánto gastábamos realmente cada mes. Cuando hicimos las cuentas, nos dimos cuenta de que incluso con nuestros 2 sueldos, no podíamos pagar el estilo de vida que llevábamos. Vanessa finalmente habló, con una voz tan pequeña que casi no la escuché.
Regina, no sabíamos lo caro que era todo. Pensábamos que el dinero que tú nos dabas era solo una ayuda pequeña. Ayuda pequeña. No pude evitar el tono de incredulidad. Vanessa, yo les estaba dando casi $5,000 mensuales. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Pero nosotros nunca vimos esa cantidad junta. Llegaba en pagos separados. La renta aquí, el seguro allá, el gimnasio acá. Nunca sumamos todo. Mauricio se sentó en el suelo, ya que no había más sillas. Mamá, cuando tratamos de pagar todo nosotros mismos, nos dimos cuenta de que nuestros gastos eran de más de $6,000 mensuales, pero yo solo gano $4,000 después de impuestos. ¿Y el sueldo de Vanessa? Dejé de trabajar hace 2 meses por el embarazo, murmuró Vanessa. El doctor dijo que tenía riesgo de complicaciones si seguía con el estrés del trabajo. Entonces ahora entienden por qué no podían mantenerse solos. Sí, admitió Mauricio. Y también entendemos por qué te enojaste tanto cuando nos portamos mal contigo. Mamá, tú estabas pagando prácticamente toda nuestra vida. Y nosotros te tratamos como si fueras una molestia, agregó Vanessa, finalmente mirándome a los ojos. Regina, siento mucho todo lo que te dije. Siento haberte llamado peso muerto. Ahora me doy cuenta de que tú eras la que cargaba con todo el peso. Me quedé en silencio, procesando sus disculpas. Parte de mí quería gritarles, recordarles cada humillación, cada momento en que me habían hecho sentir invisible en mi propia casa. Pero otra parte de mí veía a 2 jóvenes que finalmente estaban entendiendo las consecuencias de sus acciones. ¿Qué van a hacer ahora?, les pregunté. No lo sabemos, admitió Mauricio. Tenemos deudas. Vendimos todo lo valioso que teníamos, pero aún debemos 2 meses de renta. El propietario nos dio una semana más antes de comenzar el proceso de desalojo. ¿Y el bebé? Vanessa acarició su vientre de 6 meses. Vamos a tener que mudarnos con mis padres en otro estado. No tenemos más opciones. Mamá, dijo Mauricio, no estoy pidiendo que regreses a pagarnos todo. Ahora entiendo que eso estaba mal. Pero, ¿podrías ayudarnos una última vez? ¿Podrías prestarnos dinero para el depósito de un apartamento más pequeño? Te prometo que te lo devolveremos en cuotas mensuales. La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Era el momento de la decisión final. Miré a mi hijo y a mi nuera sentados en ese apartamento prácticamente vacío, rodeados de las consecuencias de años de irresponsabilidad financiera. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el impulso automático de sacar mi chequera y resolver sus problemas. Mauricio, dije lentamente, ¿realmente entiendes lo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo un préstamo, mamá, no un regalo. Un préstamo que te vamos a devolver. No. Me estás pidiendo que los rescate una vez más. Me estás pidiendo que evite que enfrenten las consecuencias completas de sus decisiones. Vanessa comenzó a llorar. Regina, por favor. Estoy embarazada. No podemos terminar en la calle. Vanessa, no van a terminar en la calle. Me dijiste que los padres de ustedes los pueden recibir. Eso no es la calle, eso es una familia que los apoya sin condiciones. Pero es humillante, murmuró Mauricio. Tener que volver a casa de los suegros a mi edad. Y no fue humillante para mí que me echaran de mi propia casa después de mantenerlos durante años. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, me senté en el suelo junto a ellos, algo que no había hecho en décadas. Voy a contarles una historia, dije. Cuando tu padre murió, Mauricio, yo tenía 29 años. Tenía un niño de 10 años, una casa con hipoteca y un trabajo en una fábrica que apenas me alcanzaba para comer. ¿Saben lo que hice? Mauricio negó con la cabeza. Trabajé turnos dobles, trabajé fines de semana, trabajé días festivos. Vendí todo lo que tenía valor. Comí frijoles y arroz durante meses para poder pagar tu educación. Y cuando no era suficiente, pedí préstamos que me tomó años pagar. Mamá, yo no sabía. Pero aquí está la diferencia, hijo. Yo nunca esperé que alguien más resolviera mis problemas. Nunca esperé que mi madre o mi suegra me mantuvieran. Sabía que era mi responsabilidad salir adelante. Vanessa levantó la mirada. Pero Regina, tú tenías más fortaleza que nosotros. No,
Vanessa. Yo tenía la misma edad que tienen ustedes ahora. La diferencia es que no tuve otra opción. No tenía una red de seguridad que me rescatara cada vez que las cosas se ponían difíciles. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el parque donde había conocido a Mónica, mi excompañera de trabajo. Donde había comenzado a redescubrir quién era yo realmente. ¿Saben qué aprendí en estas semanas? Continué. Aprendí que al rescatarlos constantemente, no los estaba ayudando. Los estaba perjudicando. Les quité la oportunidad de crecer, de fortalecerse, de descubrir que son capaces de resolver sus propios problemas. Pero mamá, sin tu ayuda vamos a luchar mucho. Sí, van a luchar. Y van a crecer. Van a aprender a hacer presupuestos, a vivir dentro de sus posibilidades, a valorar lo que tienen. Van a convertirse en verdaderos adultos. Mauricio se levantó bruscamente. ¿Entonces tu respuesta es no? ¿Vas a dejar que tu nieto nazca en la pobreza? Mauricio, tus suegros no son pobres. Mudarse temporalmente con ellos no es pobreza, es una oportunidad de reorganizarse sin la presión de pagar renta mientras encuentran un lugar que puedan costear. No es lo mismo, protestó Vanessa. Queríamos criar a nuestro hijo en nuestro propio hogar. Y pueden hacerlo, cuando tengan los medios para pagarlo ustedes mismos. Me acerqué a Mauricio y tomé sus manos. Estaban suaves, sin las callosidades que yo había desarrollado trabajando durante décadas. Hijo, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero amarte significa querer lo mejor para ti, incluso cuando es difícil. Lo mejor para ti no es que yo siga manteniéndote a los 35 años. Lo mejor para ti es que aprendas a mantenerte solo. ¿Y si fracasamos?, preguntó con voz pequeña. Entonces aprenderán de sus errores y lo intentarán de nuevo. Así es como funciona la vida adulta. Vanessa se secó las lágrimas. Regina, ¿podremos verte cuando nazca el bebé? ¿Vas a ser parte de la vida de tu nieto? La pregunta me tocó el corazón. Por supuesto que quiero ser parte de la vida de mi nieto. Pero quiero ser su abuela, no su cajera automática. Quiero que me conozca como una persona que los ama, no como alguien que resuelve problemas con dinero. ¿Cómo sabemos que vas a estar ahí para nosotros?, preguntó Mauricio. Siempre voy a estar aquí para ustedes cuando realmente me necesiten. Pero ustedes van a tener que aprender la diferencia entre necesitarme y conveniencia. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Los amo. Siempre los voy a amar. Pero ya no voy a ser la solución fácil a sus problemas financieros. Mauricio me siguió. Mamá, espera. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra relación? Me volteé para mirarlo. Nuestra relación va a ser mejor que nunca. Porque por primera vez en años, cuando me llamen va a ser porque realmente quieren hablar conmigo, no porque necesitan dinero. Cuando me visiten va a ser porque disfrutan mi compañía, no porque esperan que les cocine o les ayude con algo. ¿Estás segura de eso? Completamente. Y Mauricio, cuando sean padres independientes que mantienen a su familia con su propio esfuerzo, van a entender por qué hice esto. Van a estar orgullosos de ustedes mismos de una manera que nunca han experimentado. 3 meses después, recibí una llamada de Mauricio. Vanessa había dado a luz a una niña hermosa. Se habían mudado temporalmente con los padres de ella en otro estado. Mauricio había conseguido un trabajo nuevo con mejor sueldo, y estaban viviendo en un apartamento pequeño pero cómodo que podían pagar solos. Mamá me dijo, quería pedirte perdón. Y quería agradecerte. Agradecerme. Por obligarnos a crecer. Nunca había sentido el orgullo que siento ahora al pagar mis propias facturas, al mantener a mi familia con mi propio trabajo. Tenías razón. No sabíamos lo que éramos capaces de hacer porque nunca habíamos tenido que intentarlo. Esa conversación fue la primera de muchas. Lentamente, Mauricio y yo reconstruimos nuestra relación sobre bases más sanas. Ya no era una relación de dependencia financiera, sino una relación genuina entre adultos que se respetan mutuamente. Y yo, a los 67 años, finalmente comencé a vivir mi propia vida. Me inscribí en clases de pintura como mi amiga Mónica. Comencé a viajar a lugares que siempre había querido conocer. Hice nuevas amistades con personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar.
El dinero que antes gastaba manteniendo a Mauricio y Vanessa ahora lo usaba para mí. Por primera vez en décadas, tenía ahorros creciendo en lugar de deudas acumulándose. Cuando conocí a mi nieta, Isabella, fue en mis propios términos. Era su abuela amorosa, no su benefactora financiera. Mauricio y Vanessa habían aprendido a apreciar mi presencia en sus vidas porque yo había aprendido a valorar mi propia compañía. Una tarde, mientras tomaba café en mi pequeño apartamento, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Habían sido meses difíciles, llenos de dudas y culpa. Pero también habían sido meses de redescubrimiento y crecimiento. Me miré en el espejo y vi a una mujer que ya no necesitaba la aprobación de otros para sentirse valiosa. Vi a una mujer que había aprendido que decir no te convierte en mala persona, te convierte en una persona con límites saludables. No es venganza, me dije a mí misma, repitiendo las palabras que había dicho meses atrás. Es libertad. Y por primera vez en años, era completamente libre.